Sean bienvenidos una vez más a su programa Juntos Estudiando la Biblia. Para mí es un honor y un placer comenzar una nueva serie llamada Relacionándonos con Dios. Y el tema de hoy va a estar muy interesante, además de súper lindo todo lo que vamos a aprender este día. El tema de hoy es el tabernáculo. Realmente hemos visto en varias de las series que a lo largo de este año hemos estado viendo cómo Dios, en el intento de acercarse al hombre, decide Él poner un camino para que el hombre pueda nuevamente acercarse a Él. Porque cuando vimos que Adán y Eva pecaron, automáticamente esa relación se perdió. Entonces, Dios, sabiendo eso y nuestro Padre, amándonos con ese amor tan profundo, decide nuevamente acercarse al hombre. Es por eso que en el libro de Éxodo, capítulo 25, Dios le habla y le da una orden a Moisés. Y dice, Éxodo 25 del 1 al 9, pero por cuestiones de tiempo solo vamos a leer los primeros versículos. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pelos de camello, carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, etcétera, etcétera. Si usted puede, léalo en su casa. Está en Éxodo capítulo 25 del 1 al 9. Entonces, Dios le da la orden a Moisés y le dice que construya un lugar especial en donde él iba a morar, en un lugar en donde la presencia de Dios iba a estar en ese lugar y la gente iba a poder acercarse y ofrecer sacrificio. Vamos a ver aspectos bien importantes. No los vamos a ver profundo porque se nos iría quizás una serie entera hablando del tabernáculo, pero sí vamos a tocar puntos importantes y puntos específicos que necesitamos ver el día de hoy. El tabernáculo estaba compuesto por el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y es bien interesante que el tabernáculo estaba en el centro de todo. Cuando el pueblo de Israel les tocaba acampar o les tocaba moverse, siempre el tabernáculo tenía que estar en medio. Alrededor de ellos estaban las 12 tribus, ¿verdad?, de Israel, que son los 12 hijos de Jacob. Pero cuando la nube de Dios se apartaba del tabernáculo, es decir, que la nube de Dios tenía que estar sobre el tabernáculo, pero cuando eso se movía, el pueblo de Israel tenían que tomar, pero en este caso los levitas eran los encargados de trasladar el arca juntamente con los utensilios. Entonces, cada vez que la nube de Dios se movía, se tenía que mover el tabernáculo. Y el tabernáculo tenía el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo dice que únicamente podrían entrar los sacerdotes, que eran los descendientes de Aarón. Pero estos, el único que podía entrar en el lugar santísimo era el sumo sacerdote, que en ese tiempo era Moisés. Al lugar santo podían entrar los sacerdotes, que en ese tiempo eran los hijos de Aarón. Eran los únicos que podían entrar. Y hoy vamos a ver específicamente qué contenía cada ubicación que acabamos de ver. El atrio. El atrio lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 27, versículos del 9 al 19. Pero hoy vamos a ver solo el 9. Dice, el tabernáculo era un lugar de holocausto. Dice el 9, asimismo, harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Entonces, en el atrio estaba el altar de holocausto, es decir, que el atrio era todo lo que estaba alrededor del tabernáculo.
Y antes de entrar al lugar santo, es decir, antes de que los sacerdotes pudieran entrar al lugar santo, ellos tenían que lavarse. Había un lavacro para que ellos pudieran lavarse, porque tenían que purificarse para poder ingresar al lugar santo. Y es más, los sacerdotes tenían una vestimenta especial. Los sacerdotes, si usted tiene la oportunidad de leer el libro de Éxodo, más que todo del capítulo 25 en adelante, creo que todo el libro de Levíticos también se habla de cómo Dios instituyó cada sacrificio, cada lugar, cada pieza del tabernáculo tenía un significado. Si usted puede, léalo porque es algo precioso. Entonces, los sacerdotes tenían que ponerse vestiduras especiales para poder entrar al lugar santo. Tenían que lavarse, incluso usaban ropas de lino para poder purificarse y poder presentar esa ofrenda. Entonces, constantemente el pueblo de Dios constantemente pecaba, tenían ellos que estar presentando su sacrificio, y hay un proceso específico que Dios le da a Moisés para que los sacerdotes pudieran rendir ese sacrificio a Dios. Incluso habían sacrificios por la culpa, habían sacrificios por pecados que se habían cometido por omisión, por los hijos, etcétera. Hay tantas cosas. Entonces, cada sacrificio tenía que pasar primero por el atrio, por el lavacro, y ahí estaba el altar de holocaustos. Ahí se ponía el corderito, se ponía el carnero, y ahí el sacerdote iba parte por parte, porque incluso no podían cortar a la voluntad o como ellos querían la ofrenda. Había una especificación de parte de Dios para poder hacerlo. Veamos que había en el lugar santo. Dice que los sacerdotes entraban todos los días al lugar santo a cumplir sus deberes relacionados con el culto a Dios. Los sacerdotes tenían que ser puros, imagínense, al ingresar al lugar santo. ¿Por qué? Porque iban a presentar ofrenda a Dios. Y es más, el lugar santo lo dividía una cortina del lugar santísimo, es decir, que ahí no podía entrar alguien impuro. O sea, se puede imaginar el peso que tenían estos sacerdotes al presentarse siempre a diario puros delante de Dios. Era realmente un ministerio bien estricto, bien demandante, y realmente tenían que ellos tener la conciencia de presentarse siempre puros delante de Dios. Dentro del lugar santísimo estaba la mesa de proposición, el candelero de oro, el menorá y el altar del incienso. Mire qué lindo. Cada pieza que tiene estos como habitaciones tiene una connotación espiritual muy grande, que realmente nos llevaría aquí toda la serie, especificar cada utensilio, especificar aún las pieles que se usó para hacer el tabernáculo. Pero sé que en alguna oportunidad lo vamos a hacer. Pero si usted puede en su casa, estúdielo, que Dios le va a hablar muchísimo sobre este tema. Veamos el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar a este lugar. En este momento el único que tenía el acceso al lugar santísimo era Moisés. Mire lo que dice en Éxodo capítulo 25 del 21 al 22. Estamos leyendo la Reina Valera. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Aquí Dios le está dando especificaciones a Moisés sobre esta área específica del lugar santísimo, pero le está hablando acerca del arca del convenio, y dice que la parte que tapaba el arca del convenio se llamaba propiciatorio.
Entonces ahí Dios le está diciendo que habían dos querubines o que se iban a poner dos querubines sobre el arca. Es ahí, en el lugar santísimo, donde la presencia misma de Dios iba a descender. Ahí el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y el pueblo esperaba ese día. El pueblo esperaba ese día que el sumo sacerdote entrara, porque ese día iba a rendir sacrificios por todos los pecados de ese año. Entonces, era realmente también algo bien estricto. Se tenía que seguir pasos específicos para poder entrar hacia el lugar santísimo. Y realmente cuando el tabernáculo estuvo con el pueblo de Israel, la presencia de Dios estaba con ellos. Realmente fue un lugar en donde, así como vimos al principio, cuando Adán y Eva pecaron, esa relación se rompió, pero cuando el tabernáculo vino es como esa relación que se volvió a hacer entre Dios y la humanidad. Entonces, quizás ellos no tenían ese libre acceso, es decir, ellos no podían, las personas no podían entrar al lugar, al tabernáculo, al lugar santísimo, al lugar santo, pero podían entrar al atrio y ahí ofrecer sacrificios y estar posiblemente un poco cerca de Dios. Pero eso es lo que podemos hablar del tabernáculo de Moisés. Como les dije, yo me quedo corta hablando acerca del tabernáculo porque pudiéramos pasar aquí horas hablando de eso, pero quise sacar un extracto porque vamos a ver otro tipo de tabernáculo que es el tabernáculo de David. Y esto lo encontramos en 2 de Samuel. Sí, estas citas, anótelas, y no vamos a leer quizás todas por cuestión de tiempo, pero si usted las anota en sus tiempos con Dios, léalas. El tabernáculo de David lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 2 al 3 y versículos del 5 al 6. Dice, y dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Mira aquí, David, cuando llega a ser rey, él escucha y se acuerda del tabernáculo y dice, ¿qué pasó con el tabernáculo? El tabernáculo estaba en manos de los filisteos y por años había estado la tienda en las manos de ellos, estaba en la casa de Abinadab. Y dice que aquí el profeta Natán le manda a decir, dice el Señor, que tú vas a ser el que tú le vas a edificar su casa. Es decir, que el Señor le estaba diciendo, ok, ve, que vas con mi bendición. Entonces David estaba tan contento y es más, estaba tan agradecido porque la gracia de Dios lo había elegido como rey, que él dijo, bueno, yo me voy y voy a ir a la casa de Abinadab y voy a regresar el tabernáculo y yo le voy a preparar una tienda para que la presencia de Dios esté sobre nosotros. Entonces, ¿qué contenía el tabernáculo de David? El tabernáculo de David era simple y tenía nada más lo equivalente a lo que estaba en el lugar santísimo. Estaba nada más el arca. Y dice aquí, y realmente en Amós 9:11 se profetiza que el tabernáculo de David iba a ser restaurado nuevamente. Entonces Dios le da ese privilegio a David que construya, que lleve nuevamente el tabernáculo
a su lugar de donde él estaba reinando. Entonces, aquí lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 12. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y se levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Entonces, lo único que estaba, lo único que iba a estar en el tabernáculo de David era el arca que estaba en el lugar santísimo. Se puede imaginar. Si usted lee y tiene la oportunidad de estudiar, el tabernáculo era un proceso estricto. Cada cosa, cada utensilio que llevaba, cada habitación que el tabernáculo tenía, era algo maravilloso. Pero aquí Dios le está permitiendo a David que solo tenga el arca, que no haya el atrio y que no haya el lugar santo. Es decir, directamente iban a estar en la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque realmente el tabernáculo de David era como esa figura de lo que iba a ser el nuevo pacto, es decir, cómo Dios iba a enviar a su Hijo Jesús para darnos ese acceso libre hacia el Padre, es decir, que el camino se estaba preparando para que ese evento tan maravilloso que Dios nos ha regalado iba a suceder, que era la muerte de Jesús. Entonces sigamos viendo lo que pasó con el arca, con el arca. Entonces dice que cuando David se acuerda que el arca estaba en la casa de Abinadab, dice que se levantó David y partió a Baala de Judá. Y estando ahí, eso está en Primera de Crónicas 15 del 1 al 2, entonces llegó y se fue con un grupo. Y dice que los hijos de Abinadab estaban, ok, llevémoslas, te vamos a ayudar a llevar el arca a Sión. Entonces dice que la subieron en una como carreta y entonces tuvieron como un tropiezo. Y vino Usa, uno de los hijos de Abinadab, y quiso agarrarse, quiso sostenerla para que no se cayera, pero automáticamente cayó muerto. Y ahí dice que David tuvo miedo y dijo, Dios mío, yo no voy a poder contener el arca. Miren lo que acaba de pasar con Usa. Entonces dice que en ese lugar le pusieron Pérez Usa porque en ese lugar murió Usa. Entonces en ese momento el arca es trasladada hacia la casa de Obed-edom. Y ustedes han oído esa hermosa enseñanza de que Obed-edom estuvo con el arca y esos 3 meses fueron los más gloriosos. En esos 3 meses fue el hombre más próspero, él y su familia. Entonces, esas noticias le llegan al rey David y él dice, no, yo necesito traerme el arca otra vez. Y dice que él va y nuevamente va a la casa de Obed-edom y se la trae. Y me gusta porque quiero leerles esta porción bíblica porque impactó mi corazón, porque David tenía un corazón adorador. David era un hombre, dice su palabra, conforme al corazón de Dios. Sí, cometió muchos errores. Sí, quizás fue un rey que se equivocó constantemente, adulteró, es más, mandó a matar al esposo de la mujer con la que él tuvo la infidelidad, pero realmente David era alguien que constantemente se estaba arrepintiendo, constantemente le estaba diciendo, Señor, examíname, Señor, aquí estoy, Señor, yo no te puedo esconder nada. Entonces David tenía un corazón adorador y mire lo que dice en 2 de Samuel capítulo 6, versículos del 2 al 5. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová.
Luego dice, volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David, le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Dice, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, cómo se descubre sin decoro un cualquiera. Imagínense, su esposa le estaba diciendo, te comportaste como un cualquiera, pero miren lo que dice David. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Mire qué tremendo lo que David le responde. O sea, en otras palabras le digo, no me importa si para ti soy un cualquiera, pero yo vengo gozoso, yo vengo danzando, yo vengo alegre porque la presencia de Dios va a estar en medio de nuestro pueblo. Entonces, ¿qué tenía el arca o el tabernáculo de David? Nada más tenía el arca. El arca de la alianza estaba ahí, era el equivalente al lugar santísimo. Entonces los sacrificios que realizaban, ahí no se hacían sacrificios como se hacía en el tabernáculo de Moisés, que había incienso, que se quemaba el carnerito o el corderito, sino que ahí constantemente las 24 horas del día había alabanza continua. Los sacrificios que realizaban eran de jubileo con panderos y danzas, cánticos y alabanzas. O sea que era un jubileo, era algo precioso, era como una fiesta. Entonces, como yo les dije, eso estaba preparando el camino para el nuevo pacto que iba a ser Jesús aquí en la tierra. Y ese es lo tercero que vamos a ver. El nuevo pacto es el sacrificio perfecto. Y realmente el tabernáculo de Moisés fue una bendición tremenda. El que estuvo por tanto tiempo con el pueblo de Israel trajo bendición, trajo perdón, trajo expiación de pecados, trajo cercanía entre Dios y el hombre. Pero también el tabernáculo de David trajo liberación, trajo danza, trajo alegría, quitó el manto de luto, trajo esperanza. Pero en lo que iba a suceder 2000 años después iba a ser aún más glorioso. Y es lo que Dios hizo, el enviar a Jesús, a su Hijo, al morir por nosotros. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 9, del versículos del 11 al 12 en la versión TLA. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano. Así que no es de este mundo. Cristo no entró a este santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. Mire qué hermoso lo que Dios nos está diciendo aquí. Aquí está el sacrificio perfecto. Cuando Dios decide enviar a su Hijo Jesús a la tierra, Él dijo, realmente sí, me gustó lo que pasó en el tabernáculo de Moisés, me gustó lo que pasó en el tabernáculo de David, pero dijo, yo necesito que mi pueblo pueda acercarse ante mí, que soy su Padre, libremente, sin ningún pretexto, sin ningún obstáculo, pero yo necesito un sacrificio perfecto y voy a enviar a mi Hijo para que de una vez y para siempre entre al santuario no hecho por humanos, sino un santuario en el cielo. Su sacrificio hizo un eco en el cielo, en el cual Dios dijo, ok, la deuda está pagada, el ser humano puede acercarse a mí libremente, no importa cómo estemos, tenemos libre acceso de acercarnos
a Dios. Y así lo dice Hebreos capítulo 9, 24 al 25. Dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y ahí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. Es decir, que ese sacrificio perfecto fue hecho de una vez y para siempre. Ya no necesitamos sacrificios, ya no necesitamos un lugar específico para tener comunión con Dios y encontrarnos cara a cara con Él. Podemos hacerlo y lo hablábamos justamente en la serie anterior, que hablábamos de la oración, que cuando nosotros estemos en el carro, cuando nosotros estemos en la casa, cuando nosotros estemos trabajando, podemos intimar con nuestro Padre, porque esa relación Él la permitió gracias al enviar a ese sacrificio perfecto que fue hecho vil por usted y por mí. Y realmente una de las señales proféticas en el cual nosotros íbamos a tener libre acceso está en Mateo capítulo 27, versículo 51, cuando Dios ahí dice que el velo que estaba dentro del templo fue rasgado de arriba hacia abajo, haciendo ver eso, que Dios iba a tener una comunión directa con sus hijos, que somos nosotros. Entonces, para ir terminando, porque el tiempo casi se nos ha acabado, es que usted y yo tenemos ese libre acceso, que 2000 años antes los israelitas no pudieron hacerlo, que David llegó a experimentar estar casi cerca, pero todavía no estaba ese libre acceso. Pero usted y yo tenemos ese privilegio grande de acercarnos las veces que nosotros queramos. No importa cuántas veces le hemos fallado, no importa si nosotros decimos, es que yo necesito purificarme. No, eso era con la ley. Realmente había, como yo les decía, había un protocolo específico y estricto para que los sacerdotes pudieran entrar purificados ante el santuario, ante el tabernáculo. Pero incluso Dios fue, me imagino que bastante amoroso, porque aún quizás que se purificaban, siempre había pecado dentro de ellos. No podíamos ser completamente perfectos, pero aquí podemos entrar confiadamente y libremente las veces que queramos, como estemos, porque Dios ya lo hizo. Porque dice que cuando Jesús estaba en la cruz, cuando Jesús estaba a punto de morir y entregar su vida hacia el Padre, dice que dijo, consumado es, hecho está. Ahí le está diciendo, ok Jesús, ok papá, yo estoy cumpliendo que tú, la misión que tú me diste, y era que yo me ofreciera por sacrificio para tus hijos, para que ellos pudieran ser injertados en esa vid verdadera que eres tu Padre. Así que por amor a ellos, por amor hacia la humanidad, aquí estoy y he pagado el precio, hecho está. Mire qué historia de amor más grande. Nadie puede amarnos con ese amor profundo de entregar su propia vida por amor a nosotros que somos pecadores. Así que, ¿cuál es la enseñanza del día de hoy? Que usted y yo podemos tener ese libre acceso ante el Padre todos los días del año. No tenemos que esperar a llegar hasta de aquí a diciembre, o tengo que presentar ofrenda para que Dios me pueda oír. No, puedo estar donde sea, a la hora que sea, y hablar directamente con mi Padre. Realmente ha sido un estudio maravilloso. Como yo les decía al principio, nos quedamos cortos. Realmente hay tanto de qué hablar, pero si usted tiene la oportunidad de estudiar cada tabernáculo, va a ser de bendición. Pero lo más importante es decirle gracias, Señor, porque esto me enseña cómo tu deseo de acercarse a la humanidad lo hiciste gracias hacia esos tabernáculos, pero estoy aún más agradecida por el privilegio que tengo de tener ese libre acceso
ante ti, que eres mi Padre. Así que espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición, como lo ha sido para mí. Y te recordamos que al final de esta serie vamos a estar contestando preguntas que tú nos hagas. Así que si tienes preguntas sobre ese tema o los temas que vienen en los siguientes sábados, escríbelas, envíanoslas y vamos a estar contestándolas en el foro al final de esta serie. No te pierdas cada sábado de Juntos Estudiando la Biblia, porque aquí juntos nos estamos capacitando y conociendo más de la obra perfecta que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Así que Dios te bendiga.